Estadística en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. En el siguiente vídeo voy a hablar sobre la obtención de información a través de las bases de datos disponibles en Internet y espero que esta información sea de vuestro interés y os sirva. La fuente de información, en el caso de España, la podemos encontrar en numerosas páginas web, siendo la más importante la del Instituto Nacional de Estadística. Pero tenemos otras fuentes de datos importantes en España, ofrecidas por los distintos ministerios, por el Banco de España, etc. Y también por oficinas de estadísticas regionales, que podemos encontrar todas ellas en el INE. Aparte de la información que ofrecen los organismos públicos, también existen instituciones privadas que ofrecen información adicional o una recopilación de las anteriores, como puede ser la Fundación BBVA, la Fundación de las Cajas de Ahorros o, por ejemplo, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Si entramos en el caso, para el caso español, a la Oficina Estadística, al INE, vamos a entrar en una página web como la que pueden ver en pantalla. Aquí, en la página de inicio, uno puede encontrar la última información disponible sobre que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, siendo, por ejemplo, las más relevantes el IPC, la tasa de paro, el padrón, el índice de precios industriales o el Producto Interior Bruto. Pero esta es la información que uno puede ver de un primer vistazo. Uno luego puede acceder a distinta información más concreta y más específica entrando en otros lugares de esta página web. Antes de ver cómo se puede entrar a esa página, a esa información, os voy a enseñar dónde podríamos encontrar enlaces de distintas oficinas estadísticas o organismos internacionales, nacionales o privados, a partir de esta página web. Si vamos a ayuda y dentro de ayuda a enlaces, vamos a acceder a una página donde nos ofrecen la información estadística en función del origen. Tenemos oficinas estadísticas por comunidades autónomas, ministerios, organismos e instituciones con información estadística y otros enlaces de interés. También podemos en el mundo entrar en la Unión Europea, el resto de Europa, etcétera, etcétera, y por organismos internacionales. Si uno pincha en cada uno de estos links primeros, va a acceder a todos estos, a este amplio abanico de links que nos van a llevar donde queramos ir. La información también la podemos obtener no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hemos visto en esos links cómo podemos descargar dicha información, cómo podemos acceder a ella. Pero bueno, las más generales, las más importantes, suelen ser la Oficina Estadística Europea, Eurostat, o también donde vamos a encontrar información de los países de la Unión Europea, así como de otros países también de Europa o del mundo, pero fundamentalmente de estos primeros, de la oficina de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o todas las oficinas estadísticas de los distintos países a nivel mundial, que, como hemos dicho anteriormente, se pueden acceder a partir de las páginas web, los links que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Si vamos a el INE y queremos descargar información ofrecida por esta oficina estadística, donde tenemos que acudir es a INE Base. Si damos a INE Base, se nos abre una ventana donde hay un desplegable en función de los temas. Podemos ir tema por tema o bien pinchar directamente en INE Base, donde se nos va a abrir una página web con los distintos temas y lo que tiene cada uno de ellos. A modo de ejemplo, vamos a descargar datos de del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, del Producto Interior Bruto. Para eso vamos a la sección de Economía y dentro de Economía, Cuentas Económicas. Una vez que le damos a Cuentas Económicas, podemos bajar la Contabilidad Nacional Trimestral, cuentas trimestrales no financieras o distintas información. Vamos a la Contabilidad Nacional de España. Cuando pinchamos en la cuenta nacional de España, podemos encontrar la información con la base actual, la base 2008, o con bases anteriores. Toda la metodología, etcétera, etcétera. Tenemos toda la información necesaria para esta variable en concreto. Si queremos la serie contable de 2000 a 2010, podemos pinchar, por ejemplo, en uno de los
links que ofrece directamente el INE. Si le damos, por ejemplo, el Producto Interior Bruto a precios de mercado y pinchamos, nos va a abrir un archivo de Excel que nos va a dar esta información. Se nos va a abrir este archivo donde podemos ver que nos va a dar el Producto Interior Bruto en función de a precios corrientes, en función de si es calculado demanda, oferta, rentas, tasas de variación, etcétera, etcétera, aquí viene, que está en cada una de las tablas. Yo voy, por ejemplo, a la tabla 1, pues voy a tener el Producto Interior Bruto entre el 2000 y el 2010, en función de si está calculado por la vía de la demanda, de la oferta o de las rentas. En todos casos, evidentemente, coincidirá. Esta es la información, pero muchas veces podemos intentar o queremos tener información, pues no de todas estas componentes, sino de, por ejemplo, solo los componentes de la demanda o para un periodo distinto al anterior. Entonces, o para un grupo de países mayor o regiones. En este caso, por ejemplo, podríamos ir a... esta es la forma sencilla en la que descargaríamos datos. Pinchamos un link y se abre una hoja de cálculo, pero no siempre toda la información ofrecida en el Instituto Nacional de Estadística está ofertada desde esta manera. Por ejemplo, si vamos a datos europeos desde el 2000, por ejemplo, simplemente para ver la otra forma con la que se nos ofrece la información y para saber tratarla, vamos a tomar el Producto Interior Bruto de nuevo, por el método de la demanda. Si pinchamos, ya no se nos abre un archivo de Excel, sino se nos abre otra página donde tendremos que hacer una selección de la información que queremos. Vemos que tenemos países, tenemos 33 países o 3 grupos de países. Por ejemplo, vamos a seleccionar la Unión Europea de los 27 y España. Para ello pincho la Unión Europea, luego Control y voy seleccionando los países que quiero con la tecla Control pinchada. Una vez que he seleccionado los países, voy a seleccionar los componentes. Voy a tomar todos. En este caso, para tomar todos, vamos a este archivo. Luego los años, lo mismo, vamos a tomar todos los años. Y componentes, las unidades en la gestabilidad, vamos a tomar millones de euros. Vamos a ver que la información nos van a aparecer por filas los países y los componentes, y por columnas, en este caso el periodo y las unidades. Es decir, vamos a tener países, España, por ejemplo, y cada uno de los componentes que hemos seleccionado para el periodo 2010 en las unidades que hemos seleccionado, que son solo una. Si damos a consultar selección, tenemos 220 celdas seleccionadas, se nos va a abrir pues el archivo o el dato, la información tal y como queremos. Digo, 2000-2010, país Unión Europea con sus componentes, España con sus componentes. Puede ocurrir que a nosotros no nos interese descargarnos la información de esta manera, sino que queramos que los países estén en las columnas y no en las filas, y los componentes, por ejemplo, sí que estén así, o al revés. Entonces, si quisiéramos cambiar la forma en la que nos presenta la información, vamos otra vez hacia atrás y vamos a ver cómo podemos modificar la presentación de los datos. En este caso, seleccionamos de nuevo los datos que queremos, los países, los componentes, todos los años y millones de euros. Y ahora queremos que los países estén en columnas y los componentes se queden en filas. Le doy a la selecciono país, le doy a la flecha a la derecha. Si lo pusiera así, países en el último lugar, aparecería el periodo, por ejemplo, el año 2000 y aparecería 2000, Unión Europea, España, 2001, Unión Europea, España. Eso es un poco engorroso, pero bueno, podría ser factible si quisiéramos la información así. Pero normalmente queremos la información para un país en todo su periodo de tiempo y así sucesivamente. Pues entonces en este caso vamos a poner que sea países la que esté en primer lugar. Si damos a consultar la selección, la información disponible va a aparecer así. Vamos a tener los componentes por filas y por columnas. Un país, su periodo temporal, otro país, su periodo temporal. Una vez que tenemos visualizada la información, podemos decidir descargarla para ya trabajar con ella. Pues vamos aquí, descargar como. Seleccionamos el archivo, el formato en el que queremos, en este caso Excel, y le damos a ir. Damos a abrir y de nuevo tenemos nuestra información tal y como la hemos tenido desplegada. Bueno, pues de esta manera tendríamos la información y ya podríamos empezar a trabajar con ella. Esta es la forma, las dos formas que tendríamos en Excel, en el INE, para descargarnos la información a Excel. Vamos, por ejemplo, a Eurostat, a la Oficina de Estadística Europea.
vamos a su página web inicial. Podríamos ir a su página web inicial con el link que aparecía en el caso anterior o a partir de los enlaces del INE. Es un poco larga la página web y vamos a ver de qué manera se puede visualizar. Cuando uno entra en la página web de Eurostat, también se puede entrar buscando en Google Eurostat, pues aparece esta página de inicio, donde de nuevo viene la última información disponible, las actualizaciones, etcétera, etcétera, y aquí, pues bueno, los datos o las bases de datos más populares, que si queremos ir directamente a ellas, pues se pinchan y punto. Pero vamos a ver dónde están todos los datos en esta página web, porque si quisiéramos ir a unos datos que no son tan populares, pues no sabríamos. Pues vamos evidentemente a Statistics. Si damos a Statistics, se nos va a abrir una página donde van a estar los datos ordenados por temas. De nuevo, temas de economía y finanzas, condiciones sociales y población, estadísticas generales y regionales, etcétera, industria, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, por ejemplo, de nuevo al mismo ejemplo que hemos hecho en el caso anterior, a cuentas nacionales para calcular el producto o descargarnos el Producto Interior Bruto. Aquí en Eurostat no se nos descargan por defecto los datos en Excel, sino que hay que hacer una selección como hemos hecho en el segundo caso de los del INE. Aquí, una vez que hemos pinchado ya lo que queremos ver, pues bueno, vienen distintas informaciones, noticias, etcétera, y la base de datos, podríamos ir a la base de datos, la database, a la izquierda, también podríamos coger las principales tablas, etcétera. Pero si queremos coger la base de datos en concreto, vamos a la base de datos. Pinchamos. Esperamos que cargue y tenemos el desplegable. Vamos a coger cuentas nacionales anuales, Producto Interior Bruto, abrimos el desplegable y vamos a coger el Producto Interior Bruto y sus componentes a precios corrientes. Pinchamos y se nos va a abrir otra página web donde vamos a hacer la selección concreta. Ahora sí vamos a hacer la selección concreta. Por defecto nos va a dar una selección que van a ser todos los países de la Unión Europea, distintas unidades, etcétera, etcétera, pero vamos a ver cómo podemos cambiar esa elección que por defecto nos da Eurostat. Por defecto Eurostat nos da las regiones por filas y los años por columnas. Aquí podemos, aquí la variable es tiempo, geo son las dos importantes, las que están por filas o por columnas. Luego nos dice las unidades en las que está medido, por ejemplo, euros por habitantes, renta per cápita realmente, y las unidades gross domestic product and market price. Bien, si queremos cambiar la medida, pincharíamos en este caso solo es esta, pero por ejemplo aquí tenemos euro por habitante o moneda nacional, porque es así la selección que hace por defecto. Vamos a suponer que nosotros queremos seleccionar solo 2 países, una unidad y queremos que esté ordenado de otra manera distinta. Vamos a seleccionar datos y vamos a decirle qué queremos exactamente descargar nosotros y cómo queremos hacerlo. Vamos a hacerlo exactamente igual que lo hemos hecho en el INE. Tener la misma descarga, al menos para la renta per cápita calculada, o la renta, perdón, calculada por el vía de la oferta, de la demanda. Vamos a coger solamente en moneda nacional. Vamos a los países. Los países que vamos a seleccionar, vamos a deseleccionar todo, vamos a poner a Select All, ahí luego al Select, y luego vamos a seleccionar el país, la Unión Europea del 27 y, por ejemplo, España. Seleccionamos los indicadores, que es la renta per cápita, que es la que tenemos ya seleccionada por defecto. Perdón, la renta, el Producto Interior Bruto, periodo temporal, vamos a dejar también por defecto el que tenemos, pero bueno, vamos a leerlo. Podríamos seleccionar muchos más años y la unidad ya la hemos seleccionado. Una vez que le damos aquí, vamos a ver la tabla. Le decimos que guardamos los cambios y vamos a ver cómo se nos ofrece la información, tal y como la hemos solicitado nosotros. En este caso hemos seleccionado países, Producto Interior Bruto y la moneda por habitante. Bien, si quisiéramos cambiar, por ejemplo, países en columnas y
tiempo por filas, pues simplemente, o cualquier otra selección que hubiéramos hecho, habría que mover la columna que queremos y se van a cambiar automáticamente. Porque tenemos dos, si tuviéramos tres, pues no se cambiaría de esta manera. Si quisiéramos cambiar la unidad, porque hubiéramos seleccionado varias, iríamos aquí. Si queremos seleccionar el indicador, porque tenemos varios, iríamos aquí. Bueno, esta es la manera de ver o visualizar la información. Una vez que ya la hemos seleccionado y la tenemos colocada tal y como queremos, simplemente le damos a descargar. Seleccionamos, en este caso para Excel, podríamos bajar distintos formatos, pero bueno, le damos a descargar y tendríamos nuestro archivo en Excel que se está generando ahora mismo y lo veremos en breves segundos. Le damos a abrir y se abrirá ahora mismo el archivo, este es el que hemos visto con INE, tal y como lo hemos seleccionado. 21.700, 19.700, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es todo. Espero que les haya servido de ayuda y que practiquen mucho para poderse bajar esta información.